Bienvenidos sean todos a Confesiones Psicológicas. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. En esta sección del canal tenemos una serie que se llama Calificando, en la que vemos ciertas frases, ideas o creencias que hay respecto a cierto tema, para ver qué tan ciertas son, qué tanto nos sirven, cuál era su intención y si en realidad está bien ejecutada. En este video vamos a estar abordando frases en las que se habla de lo que es la ansiedad. En esta ocasión calificando del 0 al 5 para ver qué tan bien está explicando en sí lo que es la ansiedad. A lo mejor la sentimos, a lo mejor la hemos visto, pero en realidad no sabemos cómo describirla. A lo largo de estas frases vamos a ir explorando un poco más sobre de qué se trata la ansiedad para que quede mucho más claro. Sin más, vamos a comenzar. La primera frase dice: la ansiedad es un arroyito de temor que corre por la mente. Si se le alimenta, puede convertirse en un torrente que arrastrará todos nuestros pensamientos. Voy a estar volteando de este lado porque es donde tengo las frases. La ansiedad como tal tiene tres componentes, lo que es el componente cognitivo, el componente psicológico y el componente conductual. Esta frase lo que está haciendo es ahondar mucho en lo que es el componente cognitivo, es decir, todo lo que incluye lo que son los pensamientos y todos los procesos mentales. Esto referente a lo que es cómo interpretamos lo que son las cosas que nos suceden o las que no nos suceden, las cosas que suceden en nuestro mundo o en las que estamos personalmente involucrados. Acaba de empezar a llover muy fuerte, espero que no se oiga demasiado. Todo esto está influido por lo que son nuestras creencias que hemos estado adquiriendo al paso de los años. Algunas de estas sí son desde lo que es nuestra infancia, pero otras se van a adquirir desde lo que es nuestro contexto, por ejemplo las escuelas, nuestros trabajos, lo que es el entretenimiento o en sí lo que es la sociedad. Cuando esta frase menciona que se alimenta este arroyito de temor que corre por la mente, nos está hablando de que existe lo que es una rumiación. Rumiación es cuando tenemos un pensamiento o una idea que estamos constantemente masticándola o en otras palabras dándole vueltas una y otra vez. Aun cuando estamos realizando alguna actividad, toda la energía se va hacia lo que es ese pensamiento. Si nosotros estamos realizando una actividad mientras estamos pensando en otra cosa, es probable que esto afecte lo que es el desempeño en esta actividad. Si en esta actividad no tenemos los resultados esperados, es muy probable de que se vuelva un círculo vicioso en el que decimos esto tampoco me salió bien y entonces estamos alimentando todo este ir y venir de pensamientos en el que nos estamos autocriticando. Cuando este pensamiento se vuelve rígido, se puede convertir en un torrente que arrastrará todos nuestros pensamientos. Ya no únicamente me estoy criticando en esta situación específica, sino todas las que tienen que ver, y después ya estamos convirtiendo en una crítica hacia todas las áreas de nuestra vida. Ahora, para calificar lo que es esta frase, vemos que tiene mucho sentido lo que nos dice. Si estamos alimentando este pensamiento, es probable que todo esto suceda. Pero como les mencioné, esta frase solo está abarcando lo que es este componente cognitivo. Así que únicamente por este detallito yo a esta frase le pondría un 4 porque nos explica bastante bien cómo es que la ansiedad está afectando directamente a lo que es el pensamiento. Vamos a la siguiente frase que dice: el temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Lo que tenemos que saber también respecto a lo que es la ansiedad es que deriva de lo que es el miedo. El miedo es esta emoción básica que nos lleva a estar en un estado de alerta. Esto para poder responder a lo que es una situación de amenaza. Todo nuestro cuerpo reacciona ante esta situación. Por ejemplo, nuestras pupilas se dilatan para poder abarcar mucho más espacio de nuestro entorno y lo que es nuestro corazón, por ejemplo, empieza a bombear mucho más rápido para que justamente todo el cuerpo tenga esta energía para reaccionar en cuanto sea necesario. La respiración por lo mismo también empieza a acelerarse porque todos nuestros órganos y nuestros músculos necesitan oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Percibimos una amenaza, pero aunque sea real o que sea imaginaria. Esto nos lleva a que estemos en constante alerta y esto hace que nuestra energía se agote. Si estamos todo el tiempo con esta tensión, si estamos todo el tiempo con nuestro corazón acelerado, con nuestros sentidos completamente despiertos en todo momento, cuando llegue, por ejemplo, el momento en el que sí necesitemos toda esa energía, va a estar agotada. Y es por eso que lo que es la ansiedad sí puede llegar a paralizarnos. Con esta frase podemos estar hablando un poco más de lo que son los síntomas que aparecen con lo que es la ansiedad.
que estos se dividen en lo que son síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas conductuales. Así que creo que esta frase explica bastante bien y bastante conciso cómo podemos estar entendiendo lo que es la ansiedad. A veces hay cierta confusión en que a veces la ansiedad es buena o es normal, pero vemos que aquí hay una separación, porque la ansiedad se empieza a presentar en lo que son escenarios que nosotros percibimos que son peligrosos, sean reales o sean imaginarios, y aparte nosotros no nos sentimos con esta capacidad de enfrentar esa situación. Entonces a esta frase yo le pondría un 5. Si bien muchas veces la ansiedad no va a paralizarte sino hacer que huyas o que evites la situación, creo que explica bastante bien el cómo podemos diferenciar lo que es justamente el temor o el miedo de lo que es la ansiedad. Vamos a la siguiente frase que dice: nuestra ansiedad no proviene de pensar en el futuro, sino de querer controlarlo. Esta frase es muy parecida a esa frase famosa que dice: la ansiedad es por pensar mucho en el futuro y la depresión es pensar mucho en el pasado. Esta frase como que quiere arreglar eso y decir que no es tanto por pensar en eso, sino en querer controlarlo. Cuando hablamos de querer controlar las cosas es porque muchas veces respecto al futuro tenemos mucha incertidumbre, y cómo combatimos lo que es la incertidumbre con lo que es el control. Pero ¿qué es lo que pasa con esta frase? Lo que es la ansiedad no se debe únicamente por las cosas que no han pasado. Como les mencioné en las frases anteriores, tienen diferentes componentes y diferentes síntomas, y todos estos componentes y síntomas se manifiestan en diferentes formas y debido a diferentes razones. Sí podemos hablar, por ejemplo, que la ansiedad se puede presentar por cosas del pasado. Esto sucede, por ejemplo, con lo que es el estrés postraumático. El peligro ya no está presente, pero todo lo que sucedió te está recordando constantemente, y esto te lleva a lo que es la ansiedad. También lo que es la ansiedad puede tener que ver con lo que es el presente. Podemos estarlo explicando un poco con lo que es, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es en que la mayor parte del día, en la mayor parte de los días de la semana, estamos con una preocupación constante, no nada más respecto a una cosa o a una situación o en cierto lugar, sino que es algo más general. Y sí, también puede haber ansiedad respecto a lo que es el futuro, por ejemplo con lo que son las fobias. Evitamos completamente el que se pueda presentar la oportunidad para que se puede presentar lo que es este miedo que tenemos. Entonces constantemente estamos alerta para no estar en esos momentos. Esta frase como tal creo que tenía una buena intención de decir de que no es únicamente por pensar en el futuro, sino porque quieres controlarlo, pero también es muy reduccionista. Le pondría un 3 porque les digo, sí tiene que ver mucho con esta parte del control. Hay mucha incertidumbre, preocupación por las cosas que son o no son, que pasaron o van a pasar o están pasando, y pues lo que se quiere es controlar esa situación. Por esa parte tiene un poco de sentido, pero no está tan dirigido a lo que es el futuro. Vamos a la cuarta frase que dice: ocultar o reprimir la ansiedad produce de hecho más ansiedad. Esta frase yo entiendo que está un poco más dirigida a la parte de lo que es el estigma, aunque actualmente ya está un poco más normalizado en lo que es la ansiedad, aún en lo que es el plano personal o de lo que es justamente este círculo social que tenemos. Puede que todavía esté existiendo un poco más de temor de que los demás se den cuenta de que uno tiene ansiedad. El que nosotros no queramos que los demás se enteren nos puede llevar a aumentar la preocupación de que me tengo que estar cuidando de que no se enteren. Si por ejemplo tengo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, mejor me lo guardo para que los demás no tengan idea de que yo estoy pasando por algo, porque muchas veces en lo que es la ansiedad se va a este pensamiento de que es que yo no debería tener problemas porque por ejemplo soy jefe de familia, porque por ejemplo no tengo carencias, porque tengo privilegios, porque no tengo nada por qué preocuparme, pero aún así existe lo que es esta ansiedad. Necesita lo que es un escape, porque únicamente estamos gastando esta energía, pero adentro de nuestro cuerpo se está acumulando. Esto nos lleva muchas veces a los que son los síntomas fisiológicos, por ejemplo lo que son problemas gastrointestinales, por ejemplo lo que es la dermatitis, caída del cabello. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchas veces todos estos síntomas físicos nos llevan a aumentar lo que es la preocupación porque estamos presentando más problemas. Por lo que esta frase explica muy bien esto. Mientras más se oculta o se reprime, produce más ansiedad.
Entonces esta frase también le voy a poner un 5. Esto es muy parecido justamente a esta paradoja en la que por estarme preocupando de que algo no suceda, hace que suceda. Por ejemplo, si yo temo mucho hablar en público y cada vez que se me presenta una oportunidad la evito porque me preocupa meter la pata, cuando llegue el momento en el que ya no puedo evitarlo, es más probable de que meta la pata porque no aproveché estas oportunidades para practicarlo. Entonces, si me presento sin haber practicado y meto la pata, va a aumentar toda esta ansiedad que tenía y esta rumiación de que efectivamente yo no soy buena para esto. Vamos a la siguiente frase que dice: la ansiedad es la doncella de la creatividad. Muchas veces lo que es la ansiedad justamente aumenta lo que es esta probabilidad de que nos creemos escenarios en nuestra cabeza. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si no pasa esto? ¿Y qué voy a hacer yo en esta situación? Nuestra mente se echa a volar y empieza a crear todos estos escenarios que muy probablemente no van a pasar. Puede aumentar nuestra idea de que tengo el control sobre lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Esto puede significar muchas veces lo que es un arma de doble filo. Decir, ok, sí, la ansiedad me está ayudando a tener más imaginación, pero esta imaginación está empeorando lo que es mi ansiedad, si es que no la sé detener. Aquí sí tengo un problema un poco con lo que es esta frase porque creo que es muy cierta, pero la manera en la que está escrita siento que puede llegar un poco a lo que es la romantización de lo que es justamente la ansiedad. Es que la ansiedad es la doncella de la creatividad. Hasta deberías agradecer que tienes ansiedad porque te está ayudando a ser más creativo, y creo que podemos caer en un peligro bastante grave si empezamos a verlo de esta manera. Sí está bien que nosotros queramos aprender o sobreponernos a lo que nos está pasando, viendo digamos el lado bueno de las cosas o positivo, pero también hay que ver de que no es agradable el estar teniendo este pensamiento tan activo que no nos está ayudando, sino que más bien nos puede estar perjudicando. Por lo que les digo de este gasto de energía, lo que son todos estos síntomas que pueden llegar a lo que son síntomas físicos, fisiológicos, este miedo constante, el estar constantemente en estado de alerta. Yo tomaría con mucho cuidado lo que es esta frase, entonces yo le pondré un 2. Aunque sí explica lo que es una parte importante de lo que es la ansiedad, únicamente se centra en una pequeña cosa. Vamos a la siguiente frase que dice: libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser será y sucederá naturalmente. Esta frase sí la quería poner porque me recordó mucho a lo que es esta frase famosa del échale ganas. Obviamente para criticar esta parte de que a veces las cosas que son fáciles para otras personas, para las personas que tienen algún tipo de problema mental, algún tipo de trastorno como lo que es la ansiedad, no es algo fácil. Efectivamente hay cosas que no podemos controlar y de que preocuparse no nos va a servir para nada, pero cuando una persona está completamente sumergida en lo que es esta ansiedad, no le va a servir de nada que le digas pues deja de preocuparte, libérate de la ansiedad, porque muchas veces todo este patrón de pensamientos, comportamientos y síntomas que ha estado teniendo lo mantiene en lo que es esta idea de que tengo que controlar las cosas y si no las puedo controlar es el acabose. Por otro lado, puedo decir que cuando uno ya está trabajando justamente lo que es esta ansiedad, puede estarle digamos recordando un poco si va a suceder y si no pues no, y yo me lavo las manos y me dejo de preocupar. Esto puede estar bajando justamente estos síntomas de ansiedad, pero también el pensar de que lo que debe ser será es también, como les digo, quitarme la responsabilidad de que yo puedo hacer algo al respecto. Por cualquier lado por donde ve esta frase está muy mal. Sí puede dar un poco de consuelo, por ejemplo cuando aplicas a un trabajo y no sabes si te van a contratar, pero ya hiciste tu entrevista, entregaste papeles y todo, y es algo que no está en tus manos, pero ya hiciste lo que está en tus manos. En situaciones similares a esta, sí puedes aplicar de que pues si va a ser, va a ser, y si no, pues no. Pero no es algo que se pueda aplicar de manera general y no es algo que les sirva a todos. No me quiero ver tan cruel con esta frase, así que le voy a dejar en un 1. Tenía muy buena intención lo que es esta frase, pero creo que cae muchísimo en lo que es el echaleganismo y eso sí está un poco peligroso. La siguiente frase dice: todo estrés, ansiedad y depresión son causados cuando vivimos para complacer a los demás. Este es de un autor famosillo, entonces también quería meter esta frase. Esta frase es bastante reduccionista.
Tanto el estrés como la ansiedad como la depresión pueden estar derivando de lo que es un trauma. Estas conductas o actitudes que están muy presentes en lo que son estas tres situaciones pudieron haber sido adaptativos en algún momento. Puede deberse a lo que son exigencias, ya sea propias, ya sea ajenas, que hemos estado adoptando o que no nos queda otra opción que cumplirlas. Puede deberse a lo que es un desequilibrio químico, y esto no se va a quitar únicamente porque ya no lo quiero. El cuerpo es bastante complejo y lo que es el cerebro está afectando muchos de los componentes que están en el cuerpo. Muchas veces algún tipo de enfermedad puede estar afectando a lo que son otras partes del cuerpo que pueden estar causando que nuestro cerebro ya esté actuando de una manera diferente. El estar, por ejemplo, con una molestia constante en alguna parte del cuerpo puede estar afectando lo que es nuestra actitud y nuestra percepción e interpretación de lo que sucede en la vida. O como les digo, justamente que esta preocupación por esta enfermedad nos lleva a desarrollar estrés, ansiedad o depresión. Y también todo esto puede ser debido a lo que es algo situacional, es decir, si estoy, por ejemplo, pasando por un duelo, si por ejemplo estoy pasando por un periodo de exámenes, si por ejemplo estoy pasando por una situación de despidos masivos en mi empresa. Todo esto nos puede derivar en que nosotros tengamos estrés o ansiedad o depresión. No es únicamente por el que estamos queriendo complacer a los demás, que también puede ser por esto, pero es solamente una de las razones por las que se pueden desarrollar. Es lo más reduccionista de lo reduccionista que podemos tener, y mucho de esto está poniendo lo que es la causa en nosotros mismos. Y recordemos que muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver con nuestro contexto, cosas que no podemos controlar. A esta frase sí le voy a poner un 0. Incluso aquí hay un ingrediente también del échale ganas, porque es como de que si te estás dando cuenta que es para complacer a los demás, entonces deja de hacerlo. Ahora sí, vamos a la última frase que dice: nunca duerman peleados con una persona que sufre de ansiedad o depresión. Tú duermes, ellos no. Podemos llegar a tener este tipo de frases que podemos decir que tienen una buena intención, pero no está muy bien ejecutada. Aquí creo que caemos mucho en lo que es la condescendencia, de decir, ay, pobrecitos, están sufriendo esto, entonces hay que tratarlos con pincitas. Hay que diferenciar justamente de que una cosa es entender por lo que está pasando esta persona, de que su mente le está jugando en contra, tiene mucha dificultad para hacer sus actividades diarias, y otra cosa es justificarlo. Y esto va para ambos lados, porque una parte muy importante respecto a lo que son estos síntomas es que la persona tiene que aprender a enfrentar situaciones, tiene que aprender a combatir síntomas. Porque si yo, por ejemplo, evito ya las situaciones que me generan esta ansiedad y las otras personas dejan que pase, entonces estoy evitando avanzar. Si hay una parte de lo que es esta empatía y este respeto cuando sabemos que una persona tiene una enfermedad mental o un trastorno, pero también necesitan saber que ellos tienen la capacidad de superar lo que es esa situación que están pasando. En esta frase, por ejemplo, que dice nunca duerman peleados con una persona de tal, estamos diciendo que el paso lo tenemos que dar las personas externas. Esta persona que tiene ansiedad o depresión también tiene que aprender a enfrentar lo que es esta situación. Si sé que a mí me causa ansiedad esto, ¿puedo yo dar este paso para que esto no se quede así? Son cosas que podríamos estar haciendo en cualquier tipo de relación que tengamos. Yo me voy a preocupar porque la otra persona esté bien. Entonces, si para eso tengo que hablar del problema, si para eso tengo que darle espacios, no hacer las cosas que a esta persona le preocupan, por ejemplo, es algo que voy a estar procurando. Y esto que tenga que ir de ambos lados, no es únicamente responsabilidad de una persona. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros estamos detectando que tenemos síntomas de ansiedad, de depresión, también está nuestra responsabilidad el tratarlo. Y esto lo digo con conocimiento, pero también por experiencia. Si hay ocasiones en las que nosotros podemos trabajar con nosotros mismos al mismo tiempo que estamos recibiendo el apoyo de los demás, que sea un trabajo en equipo. A esta frase, únicamente por la intención que tuvo, le voy a poner un 1. Tuvo la intención de ser un mensaje de concientización, de decir, entiéndelos, entiende que están pasando por algo feo, pero no creo que lo haya logrado de una manera adecuada.
Con eso estaríamos terminando con lo que son las frases del video de hoy. Espero que les haya gustado lo que es este video, lo que es la manera en la que se presentó. Si les gustó, déjenme su like, déjenme un comentario para que me digan qué les pareció. De lo que es la ansiedad podemos seguir hablando y hablando para verlo en situaciones específicas o ver más causas, componentes y todo, pero creo que esta fue una manera bastante general pero bastante completa respecto a cómo podemos entenderla. Si quieren dejarme alguna otra sugerencia, si quieren que hablemos sobre algún otro tema, me lo pueden también dejar en los comentarios. Compartan con sus amigos y toda la gente que le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Cada vez estamos más cerca de la siguiente meta, que es de los 700 suscriptores. Recuerden que cuando lleguemos habrá un video especial al respecto. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. Justo cuando empecé la grabación se nubló y empezó a llover. Espero que no haya afectado mucho lo que es la calidad de la imagen o del sonido. Bye.